Bueno, habíamos visto que si nosotros teníamos el sistema A, el sistema B, que estaba representado por Alice y Bob, y cada uno tenía sus eh, operadores, en este caso habíamos puesto como ejemplo el spin, y lo aplicábamos a un estado que podía ser el estado producto, entonces lo único que importaba es el operador que se aplique a su propia componente. Entonces si sigma z se aplicaba al U primero, y si sigma z aplicaba a U nos dejaba de vuelta a U, entonces quedaba igual, pero si aplicamos a D, el sigma z nos daba un menos D, y así con cada uno. Otra cosa que habíamos visto antes es el principio de spin polarización, que básicamente lo que nos decía que si nosotros teníamos algún vector estado A, entonces iba a existir alguna dirección n tal que nuestro sigma multiplicado por n, como lo habíamos visto, ese producto escalar, eso hacía que fuera un autovector A con autovalor, o sea, teníamos que para cualquier estado existía alguna dirección para la cual el spin iba a dar 1. Eso es exactamente lo que decimos. A su vez, esto implicaba que los valores de expectación de cada una de las componentes de sigma debían satisfacer esto, que al cuadrado den suma 2 den 1. Lo que en realidad esto nos decía es que no todos los valores de expectación pueden ser cero. Todos no pueden ser cero. Y esto sigue siendo válido para estado producto. Sin embargo, no va a valer para un estado entrelazado, singlete. De hecho, vamos a ver que todo esto puede dar cero. Recordemos el estado sing, que se describía así. Entonces veamos los valores de expectación o los valores esperados de sigma en este estado. Entonces vamos a considerar primero sigma z. En este caso va a ser sing, sigma z, sing, todo producto interno. Y eso lo reescribimos, voy a poner sing, sigma z de, y esto que está acá arriba, ¿no? 1 sobre raíz de 2, ud, du. Bien. Bueno, nosotros ya habíamos visto cómo aplicar sigma z a estos estados. Sabíamos que en este caso sigma z de u aplicaba a u y acá a d nos iba a dar menos d. Entonces simplemente cuando había un u había que mantenerlo igual por cómo era sigma z, y sigma z de d había que cambiarle el signo. Esto era por cómo era sigma z, y acá habíamos visto justamente que como eran los operadores de spin solo de Alice, entonces se aplicaban solo al primer eh, al primer componente, ¿no? Después acá estaba cada uno, si hubiera un solo estado, no este que está compuesto, se aplicaba linealmente. Bueno, acá lo hacemos lo mismo para el primer componente, entonces haciendo eso vamos a tener que esto es igual a, de este lado lo dejo igual, y esto aplicado, para aplicarlo a esto y a esto, este tiene un u, así que ese no va a cambiar, primero saco afuera 1 sobre raíz de 2, este no cambia, y el otro tiene un d, en la primera componente cambia simplemente el signo, más du. Bien, eso es lo que nos queda. Y esto también lo podemos escribir de esta forma, porque podríamos acá tener sing, que es exactamente esto, y directamente hacer el producto interno. Bueno, si hacemos eso, va a haber que considerar primero 1 por raíz de 2 por 1 por raíz de 2, con un medio afuera, y luego tenemos exactamente los dos estados, que va a ser ud menos du por un lado, y por otro lado ud más du, que es lo que tenemos acá. Esos son los dos. Bueno, uno puede ver que, salvo los que tengan las dos cosas iguales, el resto, el producto interno va a dar 0. Y en los dos casos que va a dar 1, que va a ser ud y du, vamos a tener un, pero uno con signo positivo, otro con negativo, eso va a dar 0. O sea que el valor de expectación de sigma z es 0. Algo parecido va a ocurrir con sigma x. Si uno hace la cuenta, para sigma x uno va a llegar a un medio ud
menos du dd menos uu, y en este caso también va a dar 0, y en el caso de sigma i vamos a llegar también u medio ud menos du, ahora con una i de d más iu. Bueno, y en este caso otra vez esto va a dar 0, lo cual significa entonces que sigma z va a ser igual a sigma i, que va a ser igual a sigma x, que va a ser igual todos a 0, y entonces lo que significa esto es que no se cumple el principio de spin polarización y demuestra la diferencia que hay con un estado producto. Lo mismo va a ocurrir obviamente para los de tau, o sea, lo del sistema B, se va a cumplir también esto. Entonces, si el valor de expectación de una componente de sigma es 0, significa que lo que nos va a dar el experimento es más 1 o menos 1 con la misma probabilidad. Eso significa que el resultado del experimento es incierto. Aunque sabemos exactamente quién es Sing, sabemos quién es ese vector, no sabemos nada sobre lo que nos va a dar la medición de algún componente del spin. Uno podría pensar que por ahí significa que el estado Sing está de alguna forma incompleto, que hay detalles del sistema que no los medimos. También comparándolo con lo que vimos antes, de un ejemplo clásico en el cual teníamos a Alice y Bob que no sabían nada sobre los respectivos resultados que teníamos de la moneda, si había salido cara o seca. Sin embargo, ellos sabían cuando veían su resultado que pasaba automáticamente en el otro, pero en realidad lo que pasaba en el fondo era que tenían menos información. La pregunta es si en el experimento clásico sabemos que había falta de información. La pregunta es si en mecánica cuántica está faltando información, si existe alguna teoría con variables ocultas o no. Y la aparente respuesta es que, de acuerdo con las reglas de la mecánica cuántica, no hay nada que se pueda saber más que lo que ya tenemos codificado o decodificado en el estado SING. Es decir, que el entrelazamiento nos dice nada más cómo es el estado, pero no nos puede decir nada sobre cómo va a salir el resultado del experimento.